La España del siglo XVIII se puede decir que vivía en una calma tensa. Es un momento de modernización y censura, de apertura e inestabilidad. Y entre tanto empieza a emerger la figura de Napoleón Bonaparte, pero hay que hablar de otra historia, porque dentro de nuestra historia emergió también una gran protagonista, ¿verdad, María José? Mira, la protagonista de hoy tiene nombre y apellidos. Agustina Raimunda María Zaragoza y Domènech. Que de primeras así a lo mejor no sé si te suena algo, pero si te cuento que fue una mujer que jugó un papel fundamental para detener el avance de las tropas napoleónicas en Zaragoza, pues a lo mejor ya empieza a sonarnos, ¿no? Y en especial, bueno, pues como vemos en su imagen, es una mujer que tiene un papel inesperado como artillera. Una historia que realmente mezcla mito y realidad y que perdura pues, como ejemplo de coraje nacional. Una hazaña épica realmente que forma parte de nuestra historia. Soy Federico Cardelus, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. María José, ahora que estamos tú y yo aquí, yo creo que a los espectadores les podríamos decir algo para que empiecen a saber la protagonista de la que vamos a hablar hoy. Primero y más importante, ella no nace entre laureles ni en palacios, no es hija de nobles y, dato importante, no tiene ninguna formación militar. Eso es, mira, Agustina nació en 1786, se cree que en Barcelona, básicamente porque fue bautizada allí el 6 de marzo en la Basílica de Santa María del Mar, que lógicamente pues muy cerca del mar, ¿no? Como vemos en la foto. Aunque bueno, hay fuentes históricas que dicen que puede tener relación en su infancia con Reus o Fulleda, en la provincia de Lérida, pues porque sus padres eran originarios de esos lugares. Lo que sí sabemos con toda seguridad es que fue la penúltima de una familia de nada más y nada menos que 11 hermanos. Madre mía, 11 hermanos. El padre era obrero y la familia de Agustina entiendo que viviría esa infancia pues precaria, de mucho sacrificio, de muchísimo trabajo. El papel de la mujer en aquel entonces quedaría relegado a un segundo plano, pero es importante volver a destacar esto. Agustina en ningún momento de esa infancia tuvo ningún tipo de formación militar. Pues la verdad es que podemos preguntarnos, en este punto que tú has lanzado, ¿no? ¿Cómo acaba una mujer que procede de un ambiente humilde y trabajador en el siglo XVIII siendo artillera y heroína nada más y nada menos que en un conflicto armado como la Guerra de la Independencia Española, ¿no? Y la realidad es que todo esto llegó por amor, fíjate qué bonito, ¿no? Con apenas 17 años, Agustina se casa en 1803 con Juan Roca Vilaseca, que era un cabo segundo del cuerpo de artillería, un soldado raso, prácticamente. Desde ese momento el matrimonio empieza, creo, a moverse por distintas plazas militares y hasta que llegamos a una época fundamental que empieza en 1808 y vamos a entrar probablemente yo creo que en una de las épocas o etapas más convulsas de la historia de España. Por situarnos históricamente, para los que no estén tan enterados, en 1808 ocurren cosas muy importantes en España. Por ejemplo, mira, las llamadas abdicaciones de Bayona. Esa ciudad a la que, bueno, pues invitados por Napoleón Bonaparte, nuestros reyes, los reyes de España, Carlos IV y su hijo Fernando VII, acaban allí por renunciar la corona, por tirar la corona española, por decirlo así, en favor de Napoleón, que finalmente la pone en manos de su propio hermano, José Bonaparte, que acaba siendo rey de España. Pero claro, la población española, pues en fin, esto no lo vio del todo bien, ¿no? Así que se rebelaron ante estos hechos, especialmente en el pueblo de Madrid, que el 2 de mayo, todos conocemos esa rebelión que hubo en el 2 de mayo, y que fue realmente el inicio de la Guerra de la Independencia contra esa invasión francesa. Hay que recordar que Zaragoza en todo momento fue un bastión, pero un bastión de resistencia civil, que no es poca cosa porque estamos hablando en ese momento del mayor ejército de Europa. Mira, Zaragoza fue una de las ciudades más castigadas de toda la Guerra de la Independencia, precisamente por su localización estratégica, ¿no? Fue una ciudad completamente y constantemente asediada y sitiada por los franceses. En sus calles pues, se vivieron algunos de los episodios realmente más sangrientos y más desgarradores de toda esta guerra. Y es justo aquí donde aparece la figura de nuestra protagonista, Agustina, que en realidad no tenía por qué estar ahí combatiendo, ¿no? Pero que terminó realmente protagonizando uno de los gestos más emblemáticos y quizá más épicos de toda esta enorme guerra, ¿no? A mí, María José, que me encanta el western, podríamos estar hablando en este punto de películas como El Álamo, pero no. Ocurrió en Zaragoza, en la Puerta del Portillo, creo, y está documentado. Eso es un hecho histórico completamente cierto, ¿no?
Todo comenzó, según todas las fuentes históricas indican, alrededor del 2 o el 3 de julio de 1808, ese mismo año, durante el ataque francés a Zaragoza. Fue entonces cuando Agustina se preparó para llevar todas las provisiones a su marido y a todo el regimiento de artilleros que defendían esa puerta del Portillo, pero cuando llegó allí se dio cuenta de que todos estaban heridos o realmente fuera de combate. Así que en ese momento ya entendió que los franceses estaban a punto de asaltar la ciudad y fue ese momento donde comienza realmente la historia épica de Agustina de Aragón. Y atención a lo que pasa en esta escena de película. Los relatos hablan de que Agustina se acerca a uno de esos cañones que estaban abandonados, enciende la mecha y dispara. Recordamos, sin ningún tipo de formación militar. Eso es, tal cual, o sea, puro instinto defensivo, ¿no? Pero realmente fue un disparo efectivísimo, porque lo que provocó precisamente fue todo ese retroceso temporal en el avance de las tropas francesas y permitió, por tanto, que los soldados españoles heridos o que se habían dispersado realmente se reagruparan y volvieran a defender aquella puerta, ¿no? Al mismo tiempo, pues este gesto de esta mujer totalmente inesperado se convirtió en el gran símbolo de la resistencia y el esfuerzo de toda esa población española, ese esfuerzo popular precisamente ante el invasor francés. Claro, aquí en este punto yo no sé, evidentemente se empieza a construir un mito, pero no sé si hay también parte de la historia que hay más de mito que de realidad, como que el general Palafox, impresionado por ese heroísmo, le nombra al instante, o mejor dicho, después de ese instante, subteniente. ¿Esto es verdad? ¿Esto no es verdad? Bueno, tiene su parte de verdad, sí. Lo que pasa es que la realidad cierta es un poquito más sobria, ¿no? Porque sí es cierto que el general Palafox, que era el que comandaba la defensa de Zaragoza, pues en el mismo momento admitió a Agustina al cuerpo de artillería como artillero raso. Pero además también con el derecho a comer del rancho de los soldados, que hay que pensar que en una ciudad completamente sitiada pues era una cosa que no era ninguna tontería, ¿no? Que te dieran de comer. Y más tarde es verdad que fue ascendida a sargento y subteniente, es decir, que hizo una cierta carrera militar, aunque el ascenso no fue inmediato, pero fue totalmente real, ocurrió. Y lo más importante es que no estamos hablando precisamente de una heroína por un día, porque el conflicto acababa de empezar, quedaba mucho tiempo y Agustina estuvo ahí. Sí, porque el segundo asedio francés a Zaragoza, que ocurrió un año después, en 1809, fue todavía más largo y más cruento y más cruel, ¿no? La ciudad fue completamente bombardeada sin descanso un día tras otro. Y claro, pues en una ciudad así, completamente asediada, pues empezó a surgir lo que en todas las ciudades asediadas, la peste, el hambre, en fin, todas esas crueldades y desgracias de una guerra, ¿no? Obviamente, suponemos que Agustina no pasaría de puntillas por esas enfermedades. Dicen los relatos que cayó enferma, pero por si falta algún poquito de carisma en la figura de Agustina, cuando se recuperó, volvió a luchar y a defender Aragón y Zaragoza en este caso. Así fue, pero todo hasta que en febrero de 1809, después de 2 meses de resistencia en una ciudad completamente asediada, pues la ciudad de Zaragoza se vio obligada prácticamente a claudicar frente a esas tropas napoleónicas que eran la gran armada de Europa, ¿no? Así que Agustina cayó prisionera de los franceses y fue trasladada, como muchos otros prisioneros, a Francia, pero fue en ese traslado agotador y realmente trágico donde murió su único hijo nacido hasta entonces. En ese momento podemos pensar que fue quizá el episodio más dramático de su vida, ¿no? Pero no, ni siquiera eso consiguió terminar con su carrera militar, porque una vez más esta mujer con esta capacidad de resiliencia y tan inspiradora en ese sentido, pues volvió al frente. Y aquí hay otro punto increíble, porque consigue escapar de esa prisión. Se va directamente a defender la plaza de Tortosa, en Tarragona, vuelve a ser capturada, consigue escapar de nuevo y creo que se alista con la guerrilla del chaleco. Y ojo, porque eso no fue el final de su historia, sino que además ella acaba integrándose realmente en el ejército regular, es decir, como un soldado de pleno derecho, y termina participando en otras batallas importantísimas, como la batalla de Vitoria en 1813, que fue la batalla en la que capturaron realmente a José Bonaparte cuando iba de huida a Francia, y lo hizo como un soldado más, o sea, como un auténtico soldado más. Y después de todo esto, todos estos episodios de la Guerra de Independencia, incluso buscó retomar, si se puede decir así, una vida pues un poquito más normal, tranquila, sin sobresaltos, en fin, lo normal, ¿verdad?
Yo pensaría tranquilidad y lo normal como otra cosa, pero para Agustina estaba claro que su destino era diferente. Bueno, en 1818 tiene un hijo con el que era su marido, Juan Roca, quien fallece creo que 4 a 5 años después, pero se vuelve a casar con Juan Eugenio Cobos, con quien tiene otra hija de nombre Carlota. Sí, y lo que entendemos por tranquilidad, ¿verdad? Cualquiera de nosotros una vida tranquila, pues digamos que no fue exactamente lo que definió la vida de Agustina de Aragón, porque se mudó muchas otras veces más a otras ciudades, estuvo en Valencia, en Sevilla, hasta que llegó en 1853 a Ceuta, que era la ciudad donde vivía su hija Carlota. Y allí en Ceuta murió el 29 de mayo de 1857 con 71 años, es decir, una vida muy longeva, sobre todo pensando que sobrevivió a toda una guerra, ¿no? No sé, María José, si has estado en Ceuta, pero si vas, te invito a que veas una placa conmemorativa que hay en honor a esta gran figura que estamos viendo y que, por cierto, sus restos, pese a ser enterrada en el cementerio Santa Catalina, creo que luego se movieron. Pues sí, mira, porque sus restos tuvieron después un larguísimo recorrido, ¿no? Primero en 1870, cuando fueron trasladados a la Basílica del Pilar en Zaragoza, lo cual pues tiene mucho sentido, ¿no?, por la importancia de esta ciudad en su vida. Pero más tarde, en 1908, se movieron otra vez a la llamada Capilla de las Heroínas del Portillo, porque no solo fue Agustina, fue también otras mujeres. Y esa capilla está en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo, precisamente en Zaragoza también. Es importante decir, especialmente a los espectadores, que si no conocían esta figura, está presente en multitud de libros y también en el cine. Pues mira, sin ir más lejos, Lord Byron, el famoso Lord Byron, la menciona en alguno de sus versos. El pintor Goya, por supuesto, como vemos en la imagen, la retrató disparando el cañón, entre otras cosas porque dicen que Goya estaba en ese momento en Zaragoza. E incluso en 1950 su figura protagonizó después una película con la famosísima actriz Aurora Bautista interpretando este papel de Agustina de Aragón. Así que Agustina es una mujer admirada, no solo porque representa esa lucha concreta contra Napoleón, sino por su decisión de luchar como una mujer luchadora por la independencia de todo un país. Y qué historia en el que está entre medias la guerra, la pérdida, el sacrificio y una determinación que hace que estemos hablando hoy de ella, de Agustina. Qué historia, María José. Pues sí, la verdad es que estas historias de coraje, de valentía, realmente son verdaderamente inspiradoras para todos, ¿no? Y seguiremos contando más historias. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que tienes más contenidos en la plataforma Disney Plus y en el canal National Geographic.